Batawa identidades que tiptansa wakichawimpia calwara sarantastar barca chiraca. Acalwara municipio de Palos Blancos, Barcat Pachawa, Aruskipawi, Utkarakiri, Stoquera Catasiwa, Gilata, José Luis Mamani, Upaja corresponsal, acá Sistema de Radio de los Pueblos Originarios de Bolivia, Toqueda y Atirraquiwa. Brateja municipio de Palos Blancos, Toquitjam, construcción de planta de reciclaje de basura. Añut Uradaca, Askirijama, Yakhayana, Toque Lurawi, Utkaña Pataquiwa, Chamancha City, Tasidawa, Saraki, Toquitwa, Acalwara, Aruskip Ayari, Kabajan Akipori, Jupampi, Arunt Asiyari, Gilata, José Luis Kabisaki, Kubaracampi, Aruskip Ayari, Akalwan Casina. Iskun Hamaki, Gilata, Edwin, Aski, Alwakipanaya, Aruskip Tasip Hanyanarakipunira Kispawa, Hichurusti, Parlañaniwa, Aruskip Tasip Hanyaniwa, Matema, Wali importante, Kunateja, planta de tratamiento de residuos sólidos que se va a proyectar acá en lo que es la población de Palos Blancos. Por supuesto, para ello nosotros tenemos nuestros invitados especiales. Estamos con la presencia del compañero Juan Huanca, quien es servidor público del Gobierno Autónomo Municipal de Palos Blancos. Su cargo también es secretario municipal de Desarrollo Productivo. Hermano Juan, muy buenos días. Muy buenos días, saludar a través de Bolivia TV a todos nuestros hermanos y hermanas que nos escuchan. Muchas gracias. Estamos también con la presencia de Ulises Ariñez, quien es también servidor público del Gobierno Municipal de Palos Blancos. El cargo que él tiene actualmente es el responsable de la Unidad de Medio Ambiente. Muy buenos días, hermano Ulises. Muy buenos días a Bolivia TV, un saludo a toda la población y pues gracias por la entrevista. Estamos prestos siempre a poder dar cualquier información que se requiera, hermano. De esa manera hemos hecho la presentación de nuestros invitados especiales. Reiteramos, abordaremos un tema muy importante para informar a la población y por qué no decir a todo el Estado Plurinacional de Bolivia a través del canal 7 Bolivia TV. Un tema que nos interesa de lo que es la planta de tratamiento de residuos sólidos. La basura, que es un problema que se tiene no solamente en esta población, más al contrario, en todo el Estado Plurinacional de Bolivia, es más, en el mundo entero. A ver, coméntenos sobre esta proyección muy importante que se ha trazado el gobierno municipal, Juan. Así es, bueno, informar que Palos Blancos se encuentra a 230 kilómetros de la ciudad de La Paz, estamos al norte de La Paz. Es un pueblo creciente que ha crecido bastante en los últimos años. Queremos informarles de que a la fecha produce 4.7 toneladas de basura acá solamente en la población. De estos 4.7 toneladas, el 70% son restos orgánicos aprovechables y básicamente en la gestión de nuestro hermano alcalde, ingeniero Berman Arancibia, hemos logrado consolidar el presupuesto y también priorizar en este caso la adquisición de terreno para la implementación de esta planta de tratamiento de residuos sólidos. Se tiene presupuestado 300.000 bolivianos para la compra del terreno y asimismo también 265.000 bolivianos para garantizar el personal operativo en recolección de residuos sólidos. Son 7 personales operativos que vienen trabajando todos los días. Nosotros hemos puesto como una línea de prioridad la compra de terreno para la implementación de esta planta de tratamiento de residuos sólidos. Asimismo, hemos estado también reunidos en la ciudad de La Paz haciendo gestión y alianzas estratégicas. Visitamos a Akiyama Shintaro, subdirector de JICA, en 2 ocasiones para poder ver la consolidación, en este caso, de 2 proyectos concursables que se tiene con la Embajada de Japón y otros aliados estratégicos como Fundación Natura, Corazón del Bosque, Cáritas Coroico, quienes trabajan también en lo que es el manejo de residuos sólidos. No solamente eso, hemos estado también reunidos con viceministro de Producción Industrial a mediana y gran escala del Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural, el ingeniero Luis Siles, con quien hemos abordado temáticas importantes, dando seguimiento a lo que es la canalización de un proyecto de aproximadamente, estamos viendo que va a
49 millones el Estado, en este caso ha aprobado el 26 de enero de esta gestión, bajo el Decreto Supremo 4867, 443 millones para 9 plantas de agroinsumos a nivel de país. 3 de ellos están en la ciudad de en La Paz, para el departamento de La Paz, Tarija 2, Cochabamba 2, Potosí y Beni 1. Nosotros hemos ya remitido los informes justificatorios de por qué queremos de que una de las plantas de agroinsumos puedan establecerse acá en Palos Blancos, considerando además de que todas nuestras políticas están orientadas a producción agroecológica, a producción orgánica, y bueno, tenemos también la ley municipal 233 que declara al municipio de Palos Blancos como un municipio agroecológico libre de contaminación minera. En ese sentido y en ese contexto estamos haciendo visitas correspondientes, la gestión correspondiente junto a nuestras autoridades sindicales, políticas, quienes también vienen acompañando la gestión del hermano alcalde, y por ende agradecer al gobierno nacional, a nuestro hermano presidente Lucho, por las políticas acertadas en nuestra gestión. Muchas gracias, hermano Juan. Realmente, bueno, esto de lo que es la proyección ha priorizado el gobierno municipal a la cabeza del alcalde Berman Arancibia. Bueno, se trata de una planta de tratamiento de residuos sólidos, una infraestructura que va a beneficiar para el reciclaje correspondiente en esta población. Más detalles nos va a dar a conocer en este momento, en esta hora de la jornada, el compañero Ulises Ariñez, quien es responsable de la unidad de medio ambiente del gobierno municipal de Palos Blancos. Hermano Ulises, a ver, coméntenos sobre las características de esta planta. Bueno, dentro de las características de esta planta están, por ejemplo, son 10 celdas que nos van a determinar el tratamiento de los residuos orgánicos. 10 celdas, por ejemplo, que van a estar una celda por semana, y esta celda por semana va a ir haciendo el tratamiento mediante las larvas de la mosca del soldado negro, que nos va a ayudar a descomponer este residuo orgánico, y eso nosotros podamos brindar a la población como abono orgánico también, ¿no? Entonces, dentro de esto también está en la otra infraestructura está el tema de la separación de los PET, cartón, papel, el material físico, todo lo que son los materiales, por ejemplo, altamente tóxicos, que son los materiales radioactivos, por ejemplo, como son los televisores, radios, pilas, baterías. Entonces, todo eso nosotros queremos llegar a clasificarlos. Bueno, eso es una proyección, a eso se va la planta. Entonces, lo que queremos nosotros es que la población, como ya lo ha indicado el ingeniero Juan, nosotros queremos también llegar a ser dentro del tema de residuos, así como se lo ha hecho libre de minería, de contaminación minera, nosotros también queremos ser libres de contaminación por basura. No queremos entrar a la población urbana, después a las poblaciones periurbanas. Nosotros ya hemos iniciado con el tema de las capacitaciones, los talleres, en el tema de la separación. Especialmente estamos dando prioridad, por ejemplo, a hacer nosotros mismos el tema de los contenedores de botellas PET. Al mismo tiempo a esto nos acompaña también una máquina prensadora que es Made in Palos Blancos, que ya estamos implementando también para prensar las botellas, prensar las latas de sardina, latas de cerveza, cosa que nosotros en fardado mismo podamos entregar a la empresa para que sea más fácil y no podamos tener problemas en el cargueo de estos materiales, ¿no? Yo sé que vamos a hacer mucho con este municipio, queremos apuntarlo a un municipio modelo en el tema de gestión de residuos sólidos, con lo poco que tenemos, pero queremos llegar a mucho. Entonces, yo sé que va a haber muchas instituciones que nos van a apoyar a esta iniciativa, y ya se han hecho las gestiones, como indica el ingeniero Juan, ha estado el alcalde también interesado en el tema de buscar financiamiento, y yo sé que se nos va a dar, ¿no? Entonces, queremos esto es nuestra alternativa, y nosotros queremos llegar a más, hermano. Qué importante realmente, compañero Ulises Ariñez, ha explicado, ha dado a conocer prácticamente lo que son las características que va a tener esta planta de tratamiento de residuos sólidos. Entonces, no se estaría perdiendo nada, se empaquetaría y luego ya se estaría vendiendo. A ver, Ulises, coméntenos, ¿de cuánto de presupuesto más o menos estamos hablando de esta planta? Bueno, esta planta tiene un presupuesto más de 1.177.664,83 centavos, ¿no?
Es más de 1 millón este proyecto, no queremos emplazarlo en el terreno que vamos a adquirir también. Yo sé que muchas instituciones van a venir también a hacernos fortalecimiento técnico, hay instituciones, universidades que van a hacer también estudios en el tema del orgánico. Entonces nosotros todo eso estamos reuniendo para emplazar todo este proyecto, hermano. Actualmente, Ulises, ¿cuánto de basura se genera por día en esta población? Bueno, 4.7 toneladas de basura se genera acá en el área urbana de Palos Blancos. ¿Por día? Por día. El 70% es residuo orgánico y eso es lo que queremos aprovechar. Y hemos visto que el problema de la basura tenemos que empezar a solucionar como municipio, como población y darnos responsabilidad también al que lo genera. A esto también me olvidaba acompañar una ley de la tasa de aseo municipal, que ese recurso que nosotros agarramos, vamos haciendo el servicio del recojo de la basura a la disposición final en esta planta, tenga que ser pagado por la población, ¿no? Así como lo genera, también tiene que pagar por este servicio, hermano. Un tema muy importante que hemos abordado el día de hoy. ¿Tenemos algo que argumentar, hermano Juan? Así es, bueno, como verán, el gobierno municipal está haciendo los esfuerzos correspondientes para poder gestionar estos recursos de más de 1 millón de bolivianos para esta planta de tratamiento de residuos sólidos. Tenemos el diseño ya acabado, terminado. Sin embargo, queremos acompañar con esta otra planta de agroinsumos porque estos 70% de insumos van a ser aprovechados. Por eso precisamente anhelamos en contar con esta planta de agroinsumos que ya tiene financiamiento bajo el Decreto Supremo 4867. Muchísimas gracias. Prácticamente la explicación es clara, verídica de lo que se está haciendo de la planta de tratamiento de residuos sólidos. Gilata Edwin, ¿tenemos alguna pregunta? Ukabatawa Palos Blancos, Barcat Pacha, Acalwara, Aruskipas, Tadburata, Barca Chiraca, Ukabatua, Municipio, Toquitja, Anyut, Unanaka, Askinijama, Mayau, Haru, Aptapiwi, Utjanyapataki, Amanchasiski, Ukabata, Yakayana, Kalurawiha, Utjanyapataki, Sasinsa, Sapharakstua, Akamam Tampijas Kirjabawa, Pachamama, Orakisaru, Yanapawih, Utji, Sasinsa, Sawayap Harakstua. Gilata José Luis, Kunampicha, Tucuiña Taki, Arsuija, Utjeraki. Vamos a agradecerte prácticamente por el espacio que nos brindas acá al municipio de Palos Blancos para explicar sobre las proyecciones que se viene trabajando a la cabeza del alcalde Berman Arancibia, los servidores públicos quienes día a día le ponen el hombro, le ponen el esfuerzo para poder atender a las familias, a la población en general que tiene los 18 distritos. Ya nos despedimos en este momento con el hermano Juan. Así es, un saludo cordial a todo el país, muchas gracias por la cobertura. Bien, también queremos dar las palabras de despedida con nuestro compañero Ulises. Muchas gracias por la entrevista, estamos siempre predispuestos a cualquier momento a la convocatoria suya, agradecer a Canal 7 por permitirnos hacer conocer esta planta, ¿no? De verdad, un tema muy importante que hemos abordado el día de hoy. Agradecidos nuevamente, Gilata Edwin, volvemos contigo hasta Estudios Centrales. Ukabatawa Acalwara Palos Blancos Barcat Pacha Aruski Pawayap Harak Tarakama Amtarakaruch Amanchawi Hawali Wakiskiriwa Sasinsa Aksawakichawit Pacha Sarita Haraktawa Pacha Baborak Sarukawiwa Akabam Taraktokiha Utkaraki. Kamawa Acalwara Palos Blancos Barcat Pacha Aruski Pawi Utkawayu Kabaja Rakampeja Yakhaurokabaya Hikisinkama.